tienen que realizar ustedes su intervención en temas de criminalidad organizada y también temas de lavado de activos. En el ámbito del derecho penal existe una rama, en este caso en concreto, una rama muy económicamente rentable, y yo les recomendaría que se especialicen en este tema, que viene a ser delitos contra la administración pública, el tema de lavado de activos y crimen organizado, puesto que en esta rama para el penalista habrá buenos ingresos si es que domina estos temas. Muy bien. Primero, en esta clase entonces vamos a establecer lo siguiente. La clase va a ser una clase interactiva. Me gustaría que ustedes también puedan participar y de ese modo podamos dar algunos ejemplos, enseñarles algunas técnicas y de ese modo puedan ustedes aplicarlo a su labor. Empezaremos con delitos contra la administración pública. Lo primero que vamos a indicar sobre delitos contra la administración pública es lo siguiente. En los delitos contra la administración pública tenemos que tener en cuenta que va a existir delitos cometidos por particulares y delitos cometidos por funcionarios públicos. Entonces, para aquellas personas, voy a compartir una lámina y en esa voy a utilizar para que de ese modo también se den cuenta. Pongamos como ejemplo esta lámina. En delitos contra la administración pública, entonces estoy mencionando que va a haber delitos cometidos por particulares y delitos cometidos por funcionarios públicos. Entonces, esta que sea delitos contra la administración pública. ¿Me confirman? ¿Se ve la pantalla? A ver, por favor. ¿Se ve la pantalla? ¿Alguien me confirma? Sí, se logra. Muy bien. Entonces, aquí va a haber delitos cometidos por particulares y delitos cometidos por funcionarios públicos. ¿Correcto? Muy bien. Todo esto dentro de los delitos contra la administración pública. Y aquí voy a mencionar primer punto. En los delitos contra la administración pública, sobre todo en delitos cometidos por particulares, por ejemplo, va a encontrarse un delito que se denomina, por ejemplo, cohecho activo genérico. Ejemplo, si yo estoy conduciendo mi vehículo y estoy conduciendo sin licencia de conducir y me para la policía en una esquina y me pide documentos y yo no tengo los documentos y, por ejemplo, para que no me imponga la papeleta, le doy 100 soles, estoy cometiendo un delito contra la administración pública. En este caso en concreto, un delito que se llama cohecho activo genérico. Muy bien. Ese delito está, por ejemplo, dentro de los delitos cometidos por particulares, pero delitos cometidos contra la administración pública. Cohecho activo genérico. En el otro grupo, a modo de ejemplo, en este tipo de delitos cometidos por funcionarios públicos vamos a encontrar, por ejemplo, aquí, colusión, por ejemplo, peculado, por ejemplo, negociación incompatible, por ejemplo, cohecho, por ejemplo, tráfico de influencias, y otros, ¿correcto? Entonces, en este segundo grupo de delitos están dentro de estos más o menos del 382 al 401, viene a ser enriquecimiento ilícito también, aquí está, ¿correcto? Enriquecimiento ilícito, está aquellos delitos cometidos por funcionarios públicos. Entonces, yo esta noche me voy a dedicar más al tema de delitos cometidos por funcionarios públicos, o sea, a este grupo. ¿Por qué? Porque esta, desde mi punto de vista, es de interés para ustedes. Primero, en este grupo, que vamos a sacarlo ahora aquí, para que pueda imputarse a una persona como autor, tiene que cumplirse ciertos requisitos. Primero, para imputar a una persona como autor del delito contra la administración pública, tiene que haber ciertos requisitos. ¿Cuáles? Primero, que sea un funcionario o servidor público. Aquí, en este punto, que sea un funcionario o servidor público. Para nuestro ordenamiento jurídico penal peruano,
para poder establecer quién es un funcionario servidor público, se tiene que tener en cuenta una norma. Esa norma es el artículo 425 del Código Penal. ¿Alguien me puede dar lectura, por favor, del artículo 425 del Código Penal? A ver, ¿alguien? ¿Alguien tiene Código Penal? A ver, ¿alguien? Creo que Brian alzó la mano. A ver, ¿alguien? ¿Nadie? Muy bien. Si no hay nadie, igual les invito a participar en esta clase y de ese modo podamos desarrollarlo. ¿Sí? ¿Adelante? ¿Me escucha? Sí, buenas noches. Ok, me mencionó el 425 del Código Penal, ¿no? Sí, 425. Ok, y aquí está. Funcionario o servidor público. Son funcionarios o servidores públicos los que están comprendidos en la carrera administrativa, los que desempeñan cargos políticos o de confianza, incluso si emanan de elección popular, todo aquel independientemente del régimen laboral en que se encuentre mantiene vínculo laboral o contractual de cualquier naturaleza con entidades u organismos del Estado, incluidos las empresas del Estado o sociedad de economía mixta comprendidas en la actividad empresarial del Estado, que la virtud en ello ejerce funciones en dichas entidades u organismos. Los administradores o depositorios de caudales embargados o depositados por autoridad competente, aunque pertenezcan a particulares, los miembros de Fuerzas Armadas y Policía Nacional, los designados, elegidos o proclamados por autoridad competente para desempeñar actividades y funciones en nombre o al servicio del Estado a sus entidades, y por último, las demás indicadas por la Constitución Política y la ley. Muy bien. Gracias, doctor. Entonces, primer punto que tiene que conocer usted para que no cometa error. Si estoy defendiendo a una persona en delitos de corrupción de funcionario, primer elemento que debo identificar es que esta persona sea funcionario o servidor público. Como autor, correcto, como autor. Ahora bien, el artículo 425 del Código Penal que ha dado lectura el doctor es un tipo penal abierto. El derecho penal peruano no hace una definición de quién es funcionario o servidor público. En otras ramas del derecho, como el derecho administrativo, se hace la definición. Para nosotros, en el ámbito del derecho penal, será funcionario todo aquel que tenga vínculo laboral o contractual con el Estado. Es decir, no interesa, aquí voy a poner, no interesa el régimen laboral. No, puede ser 276, 728, puede ser CAS, puede ser órdenes de servicio. ¿Correcto? Ahora bien, primer punto que usted tiene que conocer. Por ejemplo, si su patrocinado tiene una orden de servicio con el Estado, con una determinada entidad, y le están imputando un delito, ese simple hecho de que su patrocinado tenga una orden de servicio con el Estado lo va a convertir en un servidor público. Para el derecho penal, no para otras ramas, para el derecho penal. Ahora, para establecer quién es funcionario público, vamos a tener que tener en cuenta dentro del ámbito del derecho penal el poder de decisión. Poder de decisión. Decisión y mando. Cuando esta persona tenga un poder de decisión y mando, es decir, puede decidir, entonces vamos a hablar que esta persona va a ser un funcionario. Cuando esta persona no tenga, voy a poner una raya, poder de decisión, será un servidor público. ¿Por qué les menciono esto? Y pregunta para ustedes. ¿Puede cometer el delito de abuso de autoridad un servidor público? A ver, ¿qué dicen ustedes? Adelante. Adelante. Doctor Brian. A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Puede cometer el delito de abuso de autoridad un servidor público? No, porque usted mismo dice que no tiene tanto poder de decisión. Muy bien. Entonces, si nosotros revisamos el tipo penal de abuso de autoridad, vamos a ver que el único que puede cometer el delito va a ser un funcionario
público, ¿correcto? No, en este caso en concreto, no va a cometer el delito un servidor público, ¿correcto? A ver, para que ustedes mismos lo identifiquen. ¿Alguien puede dar lectura al 376? Aquí lo voy a colocar para los que me siguen por la plataforma y están viendo la pantalla. Artículo 376. ¿Alguien puede dar lectura del Código Penal? Artículo 376. ¿Alguien? A ver, ¿alguien nos acompaña? Brian, adelante, para que tus compañeros puedan escuchar. A ver, por favor. 376, ¿no? 376, ajá. Ya. Aquí está. En el artículo 376, el funcionario público que abusando de sus atribuciones comete u ordena un acto arbitrario que cause prejuicio a alguien será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 3 años. Muy bien. Si los... Hasta ahí, doctor, hasta ahí. Se dan cuenta que el único que puede cometer el delito es el funcionario público, no el servidor público. Entonces, si ustedes están litigando en este tema, tendrán que ver, oye, ¿mi patrocinado tiene poder de decisión? ¿Tiene poder de mando? ¿Es una autoridad que puede resolver? ¿O simplemente está sujeto a alguien, en este caso en concreto? Muy bien, entonces, primer punto estratégico para una defensa, por ejemplo, en abuso de autoridad. No puede cometer abuso de autoridad aquel que no tenga poder de decisión. El abuso de autoridad se puede cometer ejecutando directamente. En este caso, el funcionario tendrá que extralimitarse a sus funciones. O sea, sale dentro de su parámetro que tiene facultades para cometer un acto arbitrario. En este caso concreto, que ya sea en forma personal o incluso puede cometer por medio de otro, es decir, dando una orden para que otro ejecute. Cuando se dé este supuesto de dar una orden para que otro ejecute, ese otro puede negarse a ejecutar, porque nadie está obligado a ejecutar un acto ilegal, ¿correcto? Entonces, primer punto específico para litigación estratégica, cuando a alguien le denuncien por abuso de autoridad, primer punto que tendrá que analizarse será si esta persona tiene poder de decisión o no dentro de la administración pública que se está indicando como acto ilegal abuso de autoridad. Segundo, en este caso, claro, en el caso de los policías, por ejemplo, ¿no? Y ahí como dicen ustedes, si un subalterno, un técnico, un superior incluso, está en una determinada acción que está realizando, pero detrás de ello hay un teniente, hay un capitán, hay un mayor, un comandante, el que comete el delito de abuso de autoridad será el comandante, el mayor, el teniente, el que está a cargo de ese grupo, por ejemplo, del que está a mando, a eso me refiero. Solo los funcionarios públicos cometen el delito de abuso de autoridad y no el servidor público. Muy bien, con esa precisión. Ahora, segundo punto. Estoy mencionando en delitos cometidos por funcionarios, lo siguiente. Ya mencioné, primer punto. Entonces, ¿qué es lo que tienes que identificar en el primer punto? Que esta persona tiene un vínculo con el Estado, de cualquier naturaleza. Puede ser orden de servicio, su contrato de locación de servicios, su resolución, no sé, su nombramiento, entre otros. Es el primer punto. Segundo, vamos a poner como ejemplo peculado. Peculado, que es el delito más común en nuestro país, en el ranking, ¿correcto? Peculado. Segundo, hemos hablado primero relación funcional. No, funcionario público, funcionario o servidor público. Segundo punto, hablamos de relación funcional. No por el simple hecho que esta persona trabaja para el Estado o que tiene un vínculo con el Estado de cualquier naturaleza, lo convierte automáticamente en autor del delito de, en este caso en concreto ejemplo, peculado. No. Para ser autor del delito de peculado, tiene que haber una relación funcional. En este caso en concreto. ¿Relación funcional en qué sentido? Algún documento que me diga, que indique que voy a ejercer un determinado cargo. Y que dentro de ello
tengo ciertas facultades. En este caso, derechos y obligaciones. ¿Dónde voy a encontrar esto? Normalmente voy a encontrar con una resolución u otro tipo de documento de gestión interna, ¿no? A Henry se le encarga como asesor legal de una municipalidad. Ahí está el documento. Relación funcional que me dice Henry es funcionario y en este caso en concreto va a ejercer el cargo de asesor, por ejemplo. ¿Correcto? Pero no basta esto. Por ejemplo, en el peculado. Aquí tendría que haber esta persona teniendo estas facultades, teniendo esta relación funcional, debe tener facultades de administración, custodia o percepción. ¿Qué quiere decir esto? Que este funcionario que ha sido designado para ejercer una determinada actividad debe tener facultades de administración, custodia o percepción. ¿Qué es lo que pasa aquí? Esto tiene que estar claramente establecido, como dice esa canción, claramente establecido. Preestablecido. ¿Dónde voy a encontrar esto? En un MOF, en un ROF, en un documento de gestión interna. Aquí tiene que decirme, por ejemplo, tesorería. Recaudar ingresos, pongamos, directos para la entidad. Realizar el arqueo de caja. Tiene que estar establecido de este modo, ¿correcto? ¿Para qué? Para que esta persona sea considerado autor de este delito especulado. No basta que sea funcionario, no basta que su designación, sino tiene que tener relación funcional. En este caso en concreto estaríamos hablando de este punto específico. Ahora bien, vámonos al aspecto técnico. Si en un determinado caso que yo estoy haciendo la defensa, no existe ello, no existe MOF, documento de gestión interna, que establezca su función específica, esta persona no podría ser imputado como autor. Aquí no puede delegarse, no puede traerse de otra norma y llenarle este vacío. No, esto tiene que ser bajo el principio de legalidad previo. Tiene que estar preestablecido la función y debe ser precisa. Función precisa. ¿Correcto? Entonces, ¿qué va a hacer usted cuando va a litigar? Cuando usted va a litigar va a tener que buscar esto. Oye, le están imputando a mi patrocinado como autor del delito especulado. Muy bien. Es funcionario, sí, trabaja para la entidad. ¿Fue designado como tesorero? No. No hay. O sí, fue designado como tesorero. ¿Tiene o no estas facultades que estoy mencionando? Si es que tuviera, bueno. Si es que no tuviera, no se le puede imputar como autor del delito especulado, por ejemplo. A lo sumo podría ser cómplice. A lo sumo podría ser cómplice. Pero, recuerden, para que exista cómplice tiene que haber autor. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Otro delito. Acá ya estamos poniendo peculado. En el peculado, entonces, esto es determinante. ROF, MOF u otro documento de gestión interna donde se establezca la función específica que debe efectuar. ¿Correcto? Sobre todo esto yo recomendaría a mis amigos que son abogados. Céntrense en esto. Céntrense en este punto específico. Tercero, ya pongamos otro ejemplo. Un delito contra la administración pública. Pongamos colusión, ¿ya? Colusión. Y pongamos como ejemplo, miembros del comité. Una determinada entidad lleva a cabo un proceso de contratación estatal, pongamos para construir un puente, y según la tesis de la Fiscalía se menciona que los miembros del comité se han coludido con el empresario. Recuerden que en colusión tiene que haber dos partes, ¿correcto? Es decir, esto tiene que existir para que exista colusión. A ver, vamos a ponerlo de este modo. Para que exista colusión tiene que haber
dos partes. En este caso en concreto, un particular, en este caso va a ser un empresario, y aquí va a estar el mal funcionario que va a mercantilizar su función pública. Funcionario público, que va a llevar a cabo, teniendo esta relación funcional, esta contratación. Aquí, por ejemplo, un tema estratégico para poder eximirse de responsabilidad, ¿cuál es? Si estamos hablando de un proceso de contratación estatal y mi patrocinado, por ser simplemente miembro del comité, está siendo acusado por colusión, pero él no participó en ninguna negociación con este empresario, sino aquí el que metió la pata, el que estaba conversando, el que está hecho sus tratos, fue el presidente. Y el otro ni conocía, pongamos que solamente el presidente negoció. Y el otro miembro desconocía. Pongamos de ese modo. Si fuera así, como estoy mencionando, hay una forma como puede zafarse esta persona que forma parte del comité. Este miembro del comité, que normalmente lo integran 3 personas, va a ser acusado en forma sólida, colectivo. Es decir, los 3 como autores. Si uno de ellos quiere eximirse de responsabilidad, ¿qué debe hacer? Debe efectuar acta de disconformidad en la evaluación, primero en la admisión, evaluación o calificación. Ya sea de qué, propuesta técnica o económica. ¿Qué quiere decir esto? Si yo soy miembro del comité y no estoy de acuerdo con la puntuación que van a dar mis colegas, los demás, los 2 miembros del comité, debo dejar constancia en acta de esa disconformidad. Disconformidad. Yo no estoy de acuerdo que se le admita la propuesta porque para mí no cumple este requisito. Muy bien, tu disconformidad. Esa disconformidad va a llevar para que se exima de responsabilidad a este señor que forma parte del miembro del comité. ¿Por qué? Porque el delito es un delito doloso, de acción. De acción, ¿correcto? Entonces, aquí una técnica, si ustedes quieren asesorar, por ejemplo, a un miembro del comité, le dicen, no, me han nombrado como miembro del comité. Bueno, señor, usted lo que tiene que actuar es de forma correcta. ¿Cuál es la forma correcta? Si los miembros del comité quieren favorecer, que se han coludido y usted no está de acuerdo, deje constancia en acta y el proceso va a continuar. Esta no se va a suspender, no, el proceso continúa, pero al finalizar, este hecho que has mencionado va a eximirte de responsabilidad porque el delito es de comisión dolosa. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, otro punto, ya yéndonos al tema de litigación estratégica en corrupción. En corrupción, la prueba madre es la prueba. A ver, ¿alguien me dice cuál es la prueba madre en corrupción? ¿Cuál es la prueba madre? ¿En mérito a qué vamos a hacer? Es la prueba documental. ¿Correcto? Prueba documental. Prueba documental. Pero no solamente prueba documental. Aquí va a ser prueba documental, pero va a haber indicios. Y sobre todo aquí va a ser información electrónica. Si yo soy fiscal y voy a investigar un delito de colusión, en el expediente voy a encontrar que todo está en orden. Aquí todo está en orden, no hay ninguna irregularidad. Muy bien, ¿qué voy a hacer? Voy a ir a la información electrónica. Voy a ingresar, por ejemplo, al computador, al correo electrónico, voy a recabar información. ¿Para qué? Voy a, por ejemplo, observar que en las bases han sido modificadas, entre otros. ¿Dónde? En la información electrónica. Electrónica. Por eso en corrupción sobre todo se trabaja de este modo. Prueba
documental y información electrónica para que salga un resultado indiciario. Indiciario, acá. Un resultado indiciario. Indiciario, ¿correcto? Eso no es prueba todavía, ¿correcto? Indicios que voy a tener y al final voy a hacer una inferencia y voy a establecer que sí ocurrió, en este caso, una concertación. En delitos contra la administración pública, el fiscal puede utilizar técnicas especiales de investigación. ¿Cuáles? Puedo utilizar agente encubierto, agente especial, agente encubierto, un efectivo policial que ingresa a la organización. Claro, en este caso, en delitos contra la administración pública, hoy en día, más que todo vinculado a crimen organizado, se puede crear, por ejemplo, empresas fantasma para que participen en este proceso de contratación y vean, por ejemplo, qué es lo que está haciendo. Van a crear esta empresa para que, por ejemplo, participe en el proceso, se presente ante los miembros del comité con todos los requisitos, todo, y ahí, por ejemplo, van a evidenciar de que hay un favoritismo o están pidiendo dinero, entre otros. Eso, por ejemplo, se puede utilizar en corrupción. Otro, interceptaciones telefónicas en tiempo real. Puede solicitar, sí, puede solicitar en delitos de corrupción, en crimen organizado, en lavado de activos. Muy bien, porque son delitos graves. También puedo hacer aquí, sobre todo en delitos de corrupción, grabaciones, videovigilancia. ¿Puedo hacer videovigilancia? Claro. La videovigilancia en delitos de corrupción, sobre todo si ahora estamos hablando de corrupción, se puede realizar con una disposición fiscal. ¿Correcto? Disposición fiscal. Videovigilancia en lugares públicos. El parque, la calle. ¿Correcto? Con autorización fiscal, es decir, con una disposición fiscal, disposición fiscal para que la policía realice tomas fotográficas, realice grabación fílmica por un plazo de 60 días. Correcto, por un plazo de 60 días. Yo quiero ver pues que este mal funcionario se está reuniendo, por ejemplo, con un particular, con el dueño de la empresa que va a ganar la buena pro, entre otros. ¿Puedo disponer videovigilancia? Sí, para que le hagan la grabación en lugares públicos, por ejemplo, ¿no? Entonces, 60 días. También yo como fiscal puedo ordenar, por ejemplo, que se haga grabaciones fílmicas en lugares privados, pero con autorización judicial, ¿correcto? Videovigilancia en lugares privados. Imagínate al interior de su domicilio, al interior de su departamento, quiero tener la escucha, las imágenes, lo que han conversado, lo que sea. Si es así, en lugares privados, voy a requerir autorización judicial. Autorización judicial. Por el mismo plazo que puedo pedir. Tiene que justificarse. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya, si nosotros queremos ser abogados, ya pongamos que el fiscal ha realizado esto. Cuando yo voy a ir a la fiscalía, a ver, yo les voy a preguntar, cuando ustedes van a la fiscalía para revisar una carpeta, ¿qué tipo de carpetas ustedes piden? ¿Qué información piden ustedes? A ver, ¿alguien me puede decir? Cuando van a la fiscalía y están en corrupción, ¿qué tipo de carpetas piden ustedes para revisar? ¿Alguien me puede decir? A ver. ¿Alguien me puede decir, a ver, qué tipo de carpeta van a revisar? ¿Qué tipo de carpeta revisan ustedes? Micrófono abierto. ¿Alguien que quiera participar? A ver. Carpeta de control, carpeta principal. Ya, muy bien. Carpeta principal. Pongamos que esta es la carpeta principal. ¿Tú crees que en la carpeta principal está todo? Aquí puede estar de declaraciones, escuchas telefónicas, etc. A ver. Entonces,
cuando usted va a la fiscalía y solamente pide esto, no va a estar esta información. ¿Correcto? Entonces, estas carpetas en la fiscalía se trabaja estratégicamente para distribuir en orden. Puede haber carpeta de declaraciones, carpeta de interceptación telefónica, carpetas de seguimiento, entre otros, ¿correcto? Carpetas auxiliares. Usted tiene que conocer, sobre todo si va a litigar, qué información yo necesito. Lo único que no puede tener acceso, ¿cuál es? A ver, ¿qué carpeta no va a tener acceso? ¿Alguien me dice a qué carpeta no va a tener acceso usted? Por más que usted presente 500 veces su pedido. ¿Alguien? A su carpeta de colaborador eficaz. A esa no lo vas a poder acceder. ¿Correcto? Al cuaderno de colaboración eficaz no vas a poder acceder. Lo demás está a disposición, sino que no sabes pedir, pues tú dices, quiero revisar la carpeta. Sí, le dicen, carpeta principal, solo te van a entregar esta. Pongamos de otro color. Usted diría, yo quiero la carpeta principal y quiero las carpetas auxiliares que se ha generado. ¿Correcto? Y de ese modo tendrás la información casi completa. Vuelvo a mencionar, la carpeta referido a colaborador eficaz no te lo van a dar a menos que seas parte en ese proceso y estás ya en ese proceso de colaboración eficaz. Muy bien. Ahora, otro tema importantísimo aquí para la defensa sobre todo. Y me voy a ceñir sobre todo esto ya aplicando una técnica de litigación. Pregunta. En corrupción y en todos los delitos, se empieza la investigación con un dato. Este dato lo puede dar una persona, es decir, el denunciado. Pregunta para ustedes. ¿Saben cómo interrogar? ¿Saben ustedes cómo interrogar al testigo? ¿Saben o no? A ver, pregunta. ¿Saben? 2. Pregunta. ¿La defensa puede realizar contraexamen al testigo en etapa de investigación? ¿Saben o no? A ver. Micrófono abierto, a ver, para que ustedes me digan. Si no saben, para poder darles la pauta, para poder indicarles cómo se hace. Y si quieren, acójanlo. Si no quieren, bueno, sigan en el error. A ver, entonces, ¿saben ustedes cómo se debe interrogar a este testigo? A ver qué pasó con esto. Primero, voy a dar lectura. Voy a dar lectura. A ver, primero, toda persona que es citada a la fiscalía, aquí voy a indicar, toda persona que es citada a la fiscalía o a la policía, citado a la fiscalía o a la policía para declarar, se somete a 2 procedimientos. 1, si es testigo, primero tiene que conocer hechos. ¿Pero dónde? En la diligencia. Segundo, tiene la obligación de dar las generales de ley. Y en el tercero, tiene el derecho a que se le mencione el artículo 165. Cuarto, les pregunto a ustedes antes de eso. En etapa de investigación, que viene a ser diligencias preliminares y la preparatoria, ¿el testigo puede mentir?
en etapa de investigación, que viene a ser preliminar y la prepa, y preparatoria, ¿el testigo puede mentir? Primero. Segundo, ¿qué pasa si miente? ¿Qué pasa si miente? Primero, ¿puede mentir el testigo en etapa de investigación? ¿O está obligado a decir con la verdad? Ya. Ustedes han escuchado la famosa frase que le dicen los policías y los fiscales al testigo. A ver, hay un audio. Que esa famosa frase que dice, usted tiene que decir con la verdad sobre los hechos que se le va a preguntar. ¿Han escuchado o no esa frase? ¿Cierto? Muy bien. Segunda pregunta. ¿Qué pasa si el testigo miente en etapa de investigación? ¿Qué pasa si el testigo miente en la investigación? Es decir, declara falsamente. ¿Existe o no existe alguna responsabilidad? Sí existe responsabilidad, delito, falsa declaración en procedimiento administrativo. O sea, ¿usted me está hablando del 427? ¿Del 409, doctor? Esto es para juicio oral. El delito se comete como falsa declaración en juicio oral. A ver, para que todo quede claramente, ¿ya? Como dice esa frase, claramente. ¿Alguien me puede ayudar con la lectura del artículo 409? 409. Voluntarios, alguien, para que quede claramente establecido esta noche que el delito de falsa declaración es para juicio oral. A ver, adelante, Abel. Ya, sí, doctor. Falso testimonio en juicio. 409. 409. Ajá. El testigo, perito, traductor o intérprete que en procedimiento judicial hace falsa declaración sobre los hechos de la causa o emite dictamen, traducción o interpretación falsos, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 2 ni mayor de 4 años. Si el testigo, en su declaración, atribuye a una persona haber cometido un delito, a sabiendas que es inocente, la pena será no menor de 2 ni mayor de 6 años. El juez puede atenuar la pena hasta límites inferiores al mínimo legal o eximir de sanción si el agente rectifica espontáneamente su falsa declaración antes de ocasionar perjuicio. Ya, muy bien. Entonces, ¿se han dado cuenta dónde se comete el delito de falsa declaración? En juicio oral. Es decir, el testigo puede mentir en etapa de investigación. El testigo puede mentir en etapa de investigación. El delito se consuma, es decir, se materializa cuando el testigo es citado a juicio oral y en la audiencia de juicio oral miente. Y esta se corrobora con otro dato, con otra información. Por ejemplo, dice, señor juez, solo yo estuve en ese lugar, solo yo he visto ese hecho. Y luego aparece una videocámara que ha grabado donde se ve a dos personas que están al lado de ella. ¿Falsa declaración? Sí, pues, ella dijo, yo solo estaba. El delito se consuma en juicio oral, es decir, tiene que haber juicio oral para que se materialice el delito de falso testimonio. Segundo, en mi opinión personal, puede ser que otros no estén de acuerdo, el hecho de tomar una declaración a un testigo en etapa de investigación no es un procedimiento administrativo. Por tanto, no hay delito, desde mi opinión personal, cuando un testigo miente en etapa de investigación. Entonces, aquí primer punto. No, autoincriminación es otra cosa. Primero estoy hablando del testigo. Entonces, a ver, por favor,
¿Me pueden ayudar con ese micrófono que me está incomodando? Por favor, podrían silenciarlo. Tal vez desea participar el doctor. ¿Aló? ¿Adelante? Pero no es tribunal revisor. En este caso, no es tribunal. A ver, vamos a dar lectura al... ¿Quién está? Doctor Raúl, ¿puede prender su audio? 409, dice el doctor. 409. Vamos a dar lectura al 409. 409. Está en el Código Penal, ¿no, doctor? ¿Obstrucción de la justicia? ¿Esa se refiere? No. A ver, 409 del Código Procesal Penal. Estamos hablando como delito, ¿correcto? 409. A ver, permítanme, ¿ya? 409. Dice, competencia al tribunal revisor. La impugnación confiere al tribunal competencia solamente para resolver la materia impugnada, así como para declarar la nulidad. Los errores de derecho en la fundamentación de la decisión, ¿no? La impugnación del Ministerio Público permitirá revocar. No, nada tiene que ver con ese tema. Estamos hablando de delito. Estamos hablando del punto específico de que el testigo puede mentir o no en etapa de investigación. Y si miente, comete o no delito. Cuando el fiscal le dice, usted tiene que decir con la verdad sobre los hechos que le vamos a preguntar. Cuando el policía le dice, usted tiene que decirme con la verdad sobre los hechos que se le va a preguntar. Muy bien. Segundo, entonces, desde mi opinión personal, ya les estoy mencionando, falsa declaración, procedimiento administrativo no podría aplicarse en ese caso. No es un procedimiento administrativo, las acciones fiscales, en este caso los actos de investigación que realiza el Ministerio Público. Dos, el tema en concreto que estamos mencionando, que es el 409, es falsa declaración en juicio oral. Muy bien. Segundo punto, ya en este punto hemos mencionado. Segundo punto, estaba mencionando. A ver, un ratito, creo que alguien está abierto mi WhatsApp aquí. A ver, voy a cerrarlo. Muy bien, ahora sí. Segundo punto, les estaba mencionando el interrogatorio. Esta que estoy mencionando. La defensa puede hacer contraexamen, es decir, si usted concurre a la etapa de investigación, mañana, imagínese que hay una declaración en la policía o en la fiscalía, ¿usted puede hacer contraexamen? ¿Usted puede contraexaminar al testigo? A ver qué dicen. Pueden escribir en la caja de comentarios. ¿Puede realizar el abogado defensor contraexamen al testigo en etapa de investigación? Esa es la pregunta. ¿Cómo realiza usted su trabajo? Si mañana le citan a una declaración de un testigo donde va a declarar. A ver, adelante Emerson, buenas noches. Buenas noches, doctor. Disculpe, tenía una consulta, si me permite, respecto a lo anterior que estábamos viendo ¿Ya? sobre la posibilidad de mentir en investigación. Uh-huh. Nos dijo acertadamente que, en efecto, no era un delito de falsedad en juicio, ¿verdad? Sin embargo, quería consultarle... No, yo te dije que es falsedad, o sea, el delito se comete en juicio, cuando el testigo miente en juicio. Ajá. Exacto. Sin embargo, si miente en investigación preparatoria, no constituye ese delito. Uh-huh. Entonces, mi pregunta es, si el testigo miente en investigación preparatoria, ¿no es posible imputarlo en todo caso por el delito de fraude procesal del artículo 416? Fraude procesal. No. No, a ver, vamos a revisar, ¿ya? A lo sumo lo que podríamos hacer es, si este testigo está mintiendo para ocultar un delito o para favorecer el otro, podríamos hablar de encubrimiento real o personal. Ya, pero eso tendría que concatenarse con otros datos, pues, ¿no? 416, ¿no, doctor?
Así es, doctor, A ver, 416. vamos a verlo. 416. 416. Pero el que por cualquier medio fraudulento induce a error a un funcionario o servidor público para obtener resolución contraria, pero esto tiene que ser, este está enfocado para alguien que está siendo investigado, no para el testigo. Porque ahí dice, el que por cualquier medio fraudulento induce a error a un funcionario o servidor público para obtener una resolución, es decir, para obtener, para beneficiarse. Es, por ejemplo, ¿no? Yo estoy haciendo un trámite administrativo y presento pues algún documento señalando que tengo ya autorización. Sin embargo, en realidad no tengo esa autorización y luego obtengo un derecho, es decir, me dan esa autorización que yo estoy pidiendo. En este caso yo entiendo que el fraude procesal está referido para aquella persona que induce a un error al funcionario y va a obtener un beneficio. O sea, él mismo va a obtener. En este caso el testigo no va a obtener el beneficio. Muy bien. Entendido, doctor, gracias. Muy bien. Vamos. Entonces, la siguiente pregunta que les estaba lanzando era lo siguiente. ¿Puede realizar el abogado defensor contraexamen al testigo en etapa de investigación? ¿Cómo realizan ustedes su defensa? Si mañana le cita a su patrocinada, imagínense que esta noche ha sido detenida y mañana a primera hora le dicen vamos a tomar declaración del testigo. Pregunta para ustedes. ¿Cómo realizan su trabajo? ¿Pueden realizar contraexamen? ¿O cómo, en otras palabras, qué tipo de preguntas realizan, qué tipo de preguntas utilizan ustedes para el interrogatorio al testigo? A ver, ¿alguien? ¿Cómo preguntan ustedes? Si, por ejemplo, a mi patrocinado le han detenido diciendo que él ha hurtado, imagínense, un bien, tú le puedes preguntar así, ¿es cierto que usted no vio que mi patrocinado fue la persona que hurtó el celular? Imagínense en un caso. ¿Le puedo preguntar así? En etapa de investigación. ¿Qué dicen ustedes? A ver. ¿Puedo preguntar como abogado así, como estoy escribiendo? No, ¿cierto? No. No creo. No, y tengan en cuenta lo siguiente. Todos los sujetos procesales, en este caso, Ministerio Público, policía, si va a tomar policía, abogado defensor, realizan preguntas abiertas. No está permitido el contraexamen en etapa de investigación. Y aquí les voy a poner la base legal. Investigación. Cuando digo investigación, diligencias preliminares y la preparatoria. ¿Cuál es la base legal, doctor? Muy bien. Denme un minuto, vamos a darles la base legal para que ustedes sepan. Y también, cuando el policía realice un interrogatorio que no es adecuado, usted objete. A ver, vamos. A ver, 400, ahí está. A ver. La base legal es 170.6. ¿Alguien puede darme lectura? Y el artículo 119.2 del nuevo Código Procesal Penal. ¿Algún voluntario, por favor? Primero el 170. A ver. Doctor, buenas noches. A ver, ya. El 170, numeral 6, ¿cierto? Del Código Procesal Penal. Sí. Ya, a ver, dice. Son inadmisibles las preguntas capciosas, impertinentes o sugestivas, salvo esta última, en el contrainterrogatorio. El fiscal o el juez, según la etapa procesal que corresponda, las rechazará de oficio o a pedido de algún sujeto procesal. Muy bien. Esa hay que correlacionar con el 119.2. A ver, dé lectura por favor al 119.2. A ver,
119.2. El declarante será invitado a manifestar cuanto conozca sobre el asunto de que se trate y después, si es necesario, se le interrogará. Las preguntas que se le formulen no serán impertinentes, capciosas ni sugestivas. Ya, entonces queda claro que en el interrogatorio, en etapa de investigación, el fiscal controla las preguntas. En otras palabras, estimados amigos, les estoy diciendo que todos, fiscal, policía, abogado, defensor, hacen preguntas abiertas. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? Etcétera. Correcto. ¿Han visto? Profesor, o sea, busca preguntas que haga que al interrogado se explaye para que cuente una historia. Correcto, correcto. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿han visto este tipo de preguntas de la policía? Diga usted. A ver, diga usted dónde, cuándo y Ocurre, y por cómo qué, ocurrirlo. por qué ocurrieron los hechos. ¿Han visto ese tipo de preguntas o no? Sí, Ya. Cuando ocurra esto, ¿qué tienen que hacer? Objetar a la pregunta. ¿Quién va a controlar? Fiscal. Si no está el fiscal, el policía tiene que estar en la capacidad de resolver. ¿Saben ustedes cómo tienen que objetar? Una pregunta compuesta, ¿cierto? En este caso en concreto. Entonces, ¿qué va a tener que hacer el que va a resolver? ¿El fiscal o el policía que está tomando la declaración? Muy bien. Pregunta, objeción, pregunta compuesta. El testigo no puede responder esa pregunta. Segundo, el fiscal o policía tiene que resolver. Muy bien, vamos a analizar las preguntas y te dirá a usted. A ver, señor abogado, ¿y cuál es su base legal? Todavía bien molesta este policía o este fiscal que no estudió, pues. Piensa que se puede tomar cualquier tipo de preguntas. Usted le va a hacer recordar, le va a decir, por favor, usted saque su código. Y lea el 170.6 y lea usted el 119.2 y usted resuelva. Estoy objetando. ¿Qué pasa si el fiscal o el policía se cierra? ¿Qué harían ustedes? Con la misma pregunta. Acá dicen, bueno, pues doctor, yo considero que la pregunta así debe quedar. Y se cierra. ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué hacen ustedes? A ver, ¿alguien? ¿Qué harían ustedes? ¿Algún voluntario? ¿Qué hacen ustedes si el policía dice, no, como yo quiero, pregunto? Y su pregunta es compuesta, sugestiva, capciosa, lo que ustedes quieran. ¿Qué hacen ustedes? Que se deje constancia, doctor, ¿no? Correcto, se deje constancia en el acta. Es decir, dígale, usted, señor fiscal, señor policía, deje constancia escrita en acta. Es decir, escriba lo que yo le estoy mencionando. El abogado defensor objeta la pregunta porque considera que la pregunta es compuesta. El fiscal considera que la pregunta no es compuesta, o el policía. La defensa deja constancia que la pregunta es capciosa, lo que sea. Listo. Y pese a ello, se prosigue con el interrogatorio. Esto tiene que dejar constancia donde en el acta. ¿Y para qué dejo constancia? ¿Alguien me puede decir? ¿Para qué te va a servir esta constancia, estimado amigo? Para dos cosas. Pues. Acá les voy a graficar. Creo que muchas cosas hoy día tengo para hablar con ustedes. Espero que me dé tiempo. Primero,
Inspectoría. ¿Tiene o no tiene relación esta acción del policía que me dice, no, yo no voy a corregir lo que yo estoy poniendo? Claro, es una acción funcional. ¿Y aquí, a quién crees que voy a colocar? ¿Alguien me puede decir a quién le voy a colocar? ¿A control interno, doctor? Claro que sí. Claro que sí. Esto va a ir justamente a control interno. ¿Tú crees que nos gusta que nos mande a control interno? Doctor, disculpe, y también podría plantear ahí una tutela de derechos, quizá. No, puede plantear, pero mejor es expulsarlo de otro modo, que les voy a enseñar el día de hoy. ¿Ya? Muy bien, el policía, el fiscal se pone espeso, no quiere poner las preguntas abiertas, sino preguntas sugestivas como él quiere. Muy bien, no hay ningún problema. Dejo constancia en acta y recomendación aquí. Si pasa esto, si le estamos poniendo esto, usted saque su celular y empiece a grabar en audio o en video esa acción. Para que tenga, ¿qué? Tenga evidencia. Listo. Luego lo manda a Inspectoría de la Policía o le manda al si es fiscal a control interno. Listo. Ahí va a haber sanción. Sanción. Porque no está cumpliendo un aspecto formal que establece el Código Procesal Penal. La pregunta para todos es preguntas abiertas. ¿Ya? Preguntas abiertas. Segundo. Ahora para la defensa. Pregunta para ustedes. Si mañana tu patrocinado va a declarar en la fiscalía, ¿qué tipo de preguntas le puedes hacer? Del mismo modo, preguntas abiertas. Y aquí esto va para mis amigos fiscales o policías que están en esta clase. Cuando vas a interrogar a un investigado, tener en cuenta lo siguiente. Primero, el investigado no es medio de prueba. En otras palabras, con su testimonio yo no voy a probar el hecho fáctico. El investigado tiene hasta 4 opciones en una diligencia. ¿Cuáles? 1, guardar silencio. 2, mentir. 3, crear hechos. O 4, decir la verdad. En este último punto, esto hay que tener en cuenta solo cuando declare bajo la figura de confesión sincera es medio de prueba. En otras palabras, estimado amigo, policía, colega, fiscal, no pierda el tiempo en tomar la declaración del investigado. Porque no es medio de prueba. No me sirve para generar condena. A lo sumo sirve para reducir su pena y eso también a nivel de juicio oral. Solo cuando esté en confesión sincera sirve como medio de prueba. Claro, si es confesión sincera, no debe ser en flagrancia. Si es en flagrancia delictiva, bueno, no hay confesión sincera. Ejemplo, imagínense que estoy investigando un homicidio. A una determinada persona le estoy imputando homicidio. Muy bien, al señor X. Pero no encuentro el cadáver. Sé que una persona ha sido asesinada. Imagínense que hay un video que ha grabado ese suceso, que el sujeto al quien yo estoy investigando da muerte a otro. Pero luego desaparece el cadáver. No existe el cadáver. Y yo como fiscal, conjuntamente con la policía, hago actos de investigación para ubicar el cadáver y no encuentro. En ese caso en concreto, imagínense que el sujeto dice, sí, señor fiscal, lo voy a declarar. Ya no estamos en flagrancia, no estamos. Voy a declarar. Para que este sujeto se acoja a la figura
de la confesión sincera, tendrá que traerme el cuerpo y entregarme. O decirme dónde está el cuerpo y yo realizo un acto de investigación y corroboro esa acción. Si no me da ello, si yo como fiscal ya encontré el cuerpo, ya hice actos de investigación y me dice, quiero acogerme a confesión sincera, no se le da la confesión sincera. Tiene que ser algo que a la fiscalía le falta para cerrar el círculo. Y cuando va a haber confesión sincera, renuncia a un principio que viene a ser de presunción de inocencia. Con esa precisión. Entonces usted cuando va a tomar la declaración al investigado, no pierda tiempo, simplemente tiene que tener en cuenta estos dos parámetros. ¿Cuáles? Primero, cuando va a declarar un investigado, primera pregunta, después de conocer, ya él conoce los hechos, le vas a decir a usted, le estamos citando sobre los siguientes hechos. Primera pregunta le dirás, ¿cuáles son sus generales de ley? Esta pregunta es abierta. Tiene que responder porque no está referido al hecho. Segunda pregunta que le vas a hacer, precise si usted va a rendir testimonio sobre los hechos que este despacho le viene investigando. Bien, este despacho viene investigando. Aquí puede decir, guardo silencio. Y si dice guardo silencio, se finaliza el acta. Si dice voy a declarar, bueno, pues hay que ver en cuál de estos supuestos vas a declarar. Tú vas a mentir, no me interesa. Puedes decir tu verdad, puedes crear hechos, porque no es medio de prueba. ¿Correcto? No es medio de prueba. Vamos con algo más. Tema estratégico. Ya les estoy enseñando cómo se hace el interrogatorio, cómo se hace el interrogatorio al testigo, cómo se hace el interrogatorio al investigado y otro. Vámonos a etapa de juicio oral. En etapa de juicio oral, en delitos de administración pública, cualquier delito, delitos en juicio oral, hay que tener presente lo siguiente. Y acá viene netamente técnica. Les pregunto, cuando ustedes dicen, mi patrocinado va a declarar, le dice usted al juez, ¿qué tipo de preguntas debe realizar? Cuando usted dice, en juicio oral, mi patrocinado va a declarar, ¿qué tipo de preguntas va a realizar? Cerrada. ¿Alguien? A ver, ¿cómo le pregunta? ¿Qué tipo de pregunta le hace a su patrocinado en juicio oral? ¿Ah? Preguntas abiertas. Y usted me dirá, doctor, ¿y cuál es la base legal de eso? Ah, yo te lo voy a dar esta noche. Preguntas abiertas. A ver, un ratito. ¿Dónde estamos? Juicio oral. Acá. Antes de esto. Muy bien. Aquí. Ajá. Lectura. 376. ¿Alguien puede dar lectura? 376. Inciso 2. Literal C y D. A ver, ¿alguien? Doctor, Sí, adelante. a ver, artículo 376, numeral 2, inciso 2. Si el C. acusado acepta ser... No, el C. literal C. El interrogatorio está sujeto a que las preguntas que se formulen sean directas, claras, pertinentes y útiles. La D. No son admisibles preguntas repetidas sobre aquello que el acusado ya hubiere declarado, salvo la evidente necesidad de una respuesta aclaratoria. Tampoco están permitidas preguntas capciosas, impertinentes y las que contengan respuestas sugeridas. Muy bien. Pregunta, ¿se puede hacer contraexamen al acusado en juicio oral?
A ver, ¿se puede o no? No, ¿cierto? Entonces, si tú eres fiscal si tú eres fiscal y observas pues que el abogado empieza a hacer preguntas sugestivas. ¿Es cierto, señor Juan Pérez, que usted no le golpeó al señor, señor Queque? Sí, no lo golpeó. Objeción, pregunta sugestiva. Y usted dirá, ¿cuál es la base legal? Usted dirá, pues, 376, señor magistrado. Inciso 2, literal C o la D. O al revés, el fiscal empieza a hacerle preguntas sugestivas al investigado. Como por ejemplo, ¿es cierto que usted no estuvo ahí, verdad? ¿Es cierto que usted lo golpeó? No, objeción, señor. Las preguntas son abiertas. Muy bien. Otro punto. ¿Se puede evidenciar contradicción? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se puede evidenciar contradicción en la declaración del investigado? A ver. A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Se puede evidenciar contradicción con la declaración del investigado? No, doctor, porque No, tiene pues, derecho. No. no, hace uso de su derecho de defensa. Como ya les mencioné, tenía hasta 4 opciones, o les dije o no, hasta 4 opciones tenía el investigado. Aquí les estoy poniendo, mira. Tiene derecho a guardar silencio, a mentir, a crear hechos, incluso a decir la verdad. No, esta técnica de utilizar la declaración previa es solo para testigos y peritos. Declaración previa. Declaración previa, ¿para qué? Para 2 cosas. Si yo interrogo, interrogatorio directo, es para refrescar memoria. Pero si yo realizo contrainterrogatorio, es para evidenciar contradicción. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, no se olviden, este punto que estamos comentando, mañana va a tener un juicio usted, el fiscal va a hablar de preguntas sugestivas al investigado, o usted tiene el derecho a objetar. El contraexamen o contrainterrogatorio es exclusivo de la etapa de juicio oral. El contraexamen, que se caracteriza, o contrainterrogatorio, es exclusivo del juicio oral. Base legal, 300, si no me equivoco. A ver. 378. 378.8 del nuevo Código Procesal Penal. ¿Alguien me puede dar lectura a esta norma? Ya, doctor. A ver, dice, durante el contrainterrogatorio, las partes podrán confrontar al perito o testigo con sus propios dichos u otras versiones de los hechos presentadas en el juicio. Muy bien. Les he dicho entonces hace un momento que la declaración del investigado no se le puede confrontar. Ahí está la respuesta, pues. 378. Solo le puedes confrontar la declaración del testigo o perito. El contrainterrogatorio es para producir prueba. ¿Correcto? Entonces, el contrainterrogatorio es de juicio oral, contrainterrogatorio es para juicio oral, puede servir para desacreditar o acreditar, depende a tu proposición práctica. ¿Correcto? Muy bien. Recuerden que la prueba es en juicio oral. ¿Ya? La prueba se hace en juicio oral, no antes. Y acá les voy a explicar algo. Yo les pregunto, si mañana Juanita Pérez viene a mi despacho, que yo soy fiscal provincial, y declara, Juanita Pérez, ¿qué viene a hacer esa declaración de Juanita Pérez en etapa de investigación? Juicio oral.
No. Si mañana Juanita Pérez viene, acá lo están viendo, si mañana Juanita Pérez viene a mi despacho, acá a la fiscalía, acá lo voy a poner en la fiscalía, así para que vean, viene a la fiscalía, mañana declara en la fiscalía, si mañana declara en la fiscalía, acá lo estoy poniendo así, para que todo el mundo observe qué viene a hacer su testimonio. ¿Su testimonio qué viene a hacer? ¿Es prueba? Si mañana Juanita Pérez va a mi despacho y declara 4 o 5 horas sobre un hecho que le voy a preguntar, ¿su testimonio qué viene a hacer? ¿Es prueba? No es prueba. Simplemente es, y aquí lo voy a poner para que nunca se olvide, no grandote, simplemente es un dato. Y aquí lo voy a poner para los que me siguen. Para que se convierta en prueba este dato, está medio raro esto, para que se convierta este dato en prueba, tiene que haber juicio oral, tiene que haber interrogatorio contra interrogatorio. Ahí cuando Juanita Pérez vaya a juicio oral y le diga al juez, señor juez, sí, yo observé que el señor Henry fue el que arranchó el celular, cuando introduzca esta información en juicio oral, ese testimonio se convierte en prueba. No antes. Y usted me dirá, entonces en etapa de investigación, ¿qué es lo que se obtiene? En etapa de investigación lo que se obtiene, vamos a poner así, a ver de qué color. En etapa de investigación lo que se obtiene, pongamos esto un testimonio, un acta fiscal, una pericia, una constatación, todo eso en etapa de investigación es simplemente elementos de convicción y no son pruebas. Pregunta para ustedes, ¿y el certificado médico legal, la pericia balística, pericia contable, pongamos aquí a modo de ejemplo, pericia balística, ¿qué viene a hacer en investigación? ¿Es prueba? ¿Qué viene a hacer en investigación esto? En etapa de investigación. ¿Por qué? Porque todo el mundo, mañana usted va a ver la televisión y le dicen, el señor Juan Pérez ha declarado en la fiscalía, ahí está la prueba. No, señor, ese simplemente es un dato. Y esta pericia en etapa de investigación simplemente es una evidencia. ¿Por qué? Porque pasó un proceso científico de corroboración. ¿Y esto tiene que someterse a qué? Tiene que someterse al examen y contraexamen para ser considerado como prueba. ¿Dónde? En juicio oral. Muy bien. Por eso, cuando se hace una pericia, tiene que ir, en este caso el perito, a ser interrogado y contrainterrogado a nivel de juicio oral para que su pericia, si lo sustenta bien, sirva como sustento para una sentencia. Adelante, a ver, Emerson. Sí, doctor, quería consultarle en ese caso. Entonces, para que una pericia sea considerada prueba en esa etapa de investigación, si es urgente, ¿podría ser considerada una prueba anticipada? No, solamente sería prueba anticipada en delitos sexuales. Prueba anticipada es la excepción. Y hay tres, pongamos esto, ¿ya? Voy a poner un gráfico. A ver. Esta va a ser prueba anticipada, prueba y esto prueba preconstituida. Ya.
Así lo voy a graficar. Esto de lo que estoy indicando es la regla general de la prueba. ¿Qué quiere decir? Que la prueba se hace en juicio oral. ¿Ya? Esto es la regla general. Esta que voy a mencionar ahora, este rojito, es la prueba anticipada. La prueba anticipada se hace en etapa de investigación, pero se aplica a las técnicas de juicio oral. Se realiza en etapa de investigación, pero con, primero, presencia de juez, fiscal, abogado defensor. Y en una sola audiencia. Y se aplica las mismas técnicas de juicio oral. Es decir, examen y contraexamen. Esta, de la prueba anticipada, cuando se actúe en juicio oral ya tiene un sentido probatorio. Sentido probatorio. Muy bien. Cuando es en prueba anticipada ya no va a haber contraexamen a nivel de juicio oral porque ya se aplicó en una sola audiencia esta, en presencia de un juez. En este caso, ¿de qué? Juez de investigación preparatoria. ¿Dónde lo vamos a ver esto normalmente? Lo vamos a ver en delitos sexuales. Por ejemplo, en un delito de violación sexual, tocamientos indebidos, entre otros. ¿Correcto? Ahí vamos a ver sobre todo prueba anticipada. Cuando hay prueba anticipada, tiene que haber necesariamente presencia de juez en una sola audiencia que puede darse en etapa de investigación. Y la otra es la prueba preconstituida. ¿Esta cuál es? Que no puede realizarse el mismo acto procesal o acto de investigación, por lo que esta adquiere una característica de prueba preconstituida. Ejemplo, un acta fiscal. Ejemplo, un acta policial, que no puede nuevamente realizarse. Tiene la naturaleza de prueba preconstituida, pero esta tiene que entrar ¿a dónde? Tiene que entrar a un contradictorio. Contradictorio en juicio oral. Para convertirse en prueba. ¿Me dejo entender esta parte? A ver. Sí, doctor, muchas gracias. Esta es la regla general de la prueba que estoy mencionando. Del testigo que va a la fiscalía, que declara, ese testigo mañana miente, luego es ofrecido en etapa intermedia como órgano de prueba, luego tiene que ir a juicio oral, ahí tiene que declarar ante el juez, ahí recién cuando declare ante el juez, el juzgamiento, recién será prueba su testimonio. Esa es la regla general. La excepción, prueba anticipada, ya les he explicado, y la prueba preconstituida. Muy bien. Vamos, algo más, antes que... Todo esto se aplica crimen organizado, esto se aplica a corrupción, esto se aplica a lavado, a todo lo que ustedes quieran. Más que todo esto de la prueba anticipada, delitos sexuales. ¿Ya? Y esta sería prueba. Muy bien. A ver. No. Prueba anticipada para testigos protegidos, no. Testigo protegido no entra a prueba anticipada. A menos que sea pues una persona que ya está con una enfermedad grave, que va a fallecer en ese caso. O va a abandonar el país, ya nunca más va a regresar. ¿Ya? Testigo protegido es aquel testigo que tiene una clave que se coloca con la finalidad de que no sea identificado, pero su testimonio, así pues, normal, sería simplemente un dato. Muy bien. A ver, ¿hasta aquí alguna pregunta? A ver, vamos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Voy a dejar de compartir esto. A ver. Doctor, buenas noches. Sí, dígame. En el caso de que el testigo mienta o no en la etapa de investigación, o sea, ¿dónde queda eso?
de que el testigo miente o no miente, ¿cómo se considera? No, por eso le digo, el testigo tiene el derecho a mentir. El fiscal no le puede coaccionar, no le puede decir, "Oh, usted tiene que decirme con la verdad", no puede hacer eso. ¿Ya? El testimonio tiene que ingresar libremente. Te estoy diciendo que en etapa de investigación su testimonio no es prueba, simplemente es un dato. ¿Que va a servir para qué? Para realizar otros actos de investigación y corroborar y tener más datos para formular acusación o para eximir de responsabilidad. O sea, ¿cómo tiene que controlar usted? Sobre todo si son abogados. Tienen que controlar de que el fiscal no coaccione al testigo, en el sentido de que no le amenace, en otras palabras, diciendo, usted si es que no declara con la verdad, va a cometer un delito. Usted diría, ¿qué delito va a cometer en todo caso? Dígale. Falsa declaración, no. Falsedad en juicio, tampoco. A menos que podría ser encubrimiento real o personal, en caso de que, teniendo conocimiento del hecho, esté protegiendo alguna información que podría servir, por ejemplo, para imputar a una determinada persona. Muy bien. Entonces, de ese modo. Sí. Doctor, buenas noches. Disculpe, un poquito nos podría ampliar sobre la prueba preconstituida, por favor. Gracias. Ya, el tema de la prueba preconstituida es aquella prueba que se realiza en un determinado momento y que por el tema de que se va a perder los datos de ese suceso, no se puede volver a realizar. Por ejemplo, yo hago una inspección fiscal en un determinado lugar, ¿correcto? Encuentro indicios ahí, no sé, pues sangre, pisadas, ropa, lo que sea. Ese acto ya no puede volver a realizarse, por tanto es prueba preconstituida. Pero ese acta que he realizado puede entrar a un debate. ¿Ya? Puede entrar a un debate. ¿En qué sentido? De que tal vez el acta no ha recogido ciertos datos específicos, o ha hecho una valoración subjetiva, o el abogado dejar constancia. Por ejemplo, el abogado dice, sí, existen ciertas huellas, sí, pero son huellas de animales, no son de personas. O puede decir, por ejemplo, señor fiscal, usted luego de hacer la constatación ha interrogado, cosa que no es válido en un acta. Si usted quiere interrogar, llame al testigo, llame al perito y tómele en una diligencia el interrogatorio. Pero no puedes colocar en el acta, pues. ¿A quién le pertenece esa huella? Tal vez le dijo, vamos a tomarla. Sí, no le pertenece. Luego, ¿quiénes más estuvieron en este lugar? Un ratito, el acta no está para eso, el acta acoge lo que se observa, lo que se tiene a la vista. Por eso la recomendación en las actas es que debe haber un respaldo, sobre todo documental. ¿En qué sentido? Grabación fílmica, vista fotográfica, para que si alguien me cuestiona, diga, de la diligencia que realicé, de la constatación, también se anexa vistas fotográficas, grabación fílmica, si alguien quiere cuestionar, ahí está, vamos a abrir, vamos a verlo. Y de ese modo se evita el tema de la arbitrariedad. Esa viene a ser prueba preconstituida. Aquel que no puede realizarse nuevamente en las mismas condiciones. Doctor, disculpe, una prueba preconstituida sería, por ejemplo, los informes de control. También. Ajá. También de Contraloría. Sí, prueba preconstituida, pero tiene que entrar, como es prueba preconstituida, a debate. A debate. No es que no es prueba. Tiene que entrar a debate. ¿Dónde va a entrar a debate? En juicio. Ahí le voy a preguntar a este perito de Contraloría, le voy a decir, por ejemplo, la clásica, no sé si ustedes saben, en informe de Contraloría le puedo decir, a ver, yo voy a hacer contraexamen, ¿cierto? Abogado defensor, le puedo decir, ¿es cierto que usted hizo solamente una parte de ese informe? ¿Sí? Usted solo hizo la parte jurídica, ¿cierto? Porque usted es abogado, ¿sí? Y la parte técnica lo realizó otra persona, ¿sí? Y usted no conocía, ¿cierto? ¿No? Es cierto que usted calificó el hecho. Entre otros que puedo preguntar. Si es técnico, igual. Le puedo decir, usted no tomó en cuenta tales aspectos técnicos, ¿cierto? Que eran necesarios colocarlos en ese lugar, en ese informe. Entonces, la prueba preconstituida entra a debate a nivel de juicio oral. No entra como prueba anticipada. Prueba anticipada. Se da la diligencia, se aplica las mismas técnicas del juicio oral. Es decir, va a declarar la menor. Muy bien. Está el juez, está garantizando la presencia del Poder Judicial. No va a repetirse porque va a haber revictimización. Se aplican las mismas técnicas. Interrogatorio directo. A ver, primero de forma libre. Vamos a objetar. ¿Puedes objetar a las preguntas de la psicóloga? Sí, pues, está haciendo pregunta sugestiva.
está induciendo a una respuesta. Puedo objetarlo. Entonces se aplica en la prueba anticipada las mismas técnicas que en la etapa de juicio oral, sino que se da en una sola audiencia en etapa de investigación. Muy bien, ¿alguien más? Vamos, ¿alguien más? Doctor, buenas noches. Sí. Doctor, una pregunta con respecto a lo que usted indica, las actas. En una acta tiene que estar descrita los hechos o lo que en este caso la policía o la fiscalía ve o observa. ¿Qué pasa si el policía dentro del acta pone la declaración del imputado o del testigo? Respecto a ello, hay una tutela de derechos que se ha interpuesto ante el juzgado de Cusco, donde ha declarado fundada la exclusión. Fundada, claro, exclusión del acta. Entonces, yo tengo una duda ahí, doctor. ¿Es exclusión probatoria o exclusión de todo el acta? Porque... No, solamente del acta. A menos que sea lo siguiente, que ese acta haya dado resultado a otros actos de investigación. Eso incluso sería una prueba irregular, ¿eh? No sería una prueba ilícita. ¿Por qué? Doctor, estamos... Escúcheme primero, doctor. Sí, sí. El acta tiene un aspecto formal, ¿cierto? En este caso en concreto, cómo debe elaborarse. Si no me equivoco, está por el artículo 200, creo, del Código Procesal Penal. Ahora, el acta tiene un aspecto formal, cómo debe cumplirse. El hecho de que no se cumpla, como se menciona en el, si no me equivoco, está en el 200, por ahí creo que no voy a ubicarlo. El hecho de que no se cumpla en el aspecto formal no conlleva su nulidad. Puede ser salvado por un tema de irregularidad. Segundo, ¿cuándo va a ser expulsado? O sea, sacado de la carpeta cuando sea prueba ilícita. Ejemplo, el policía ha realizado una constatación sin haber puesto en conocimiento de la defensa. Y ha detallado qué es lo que observó, qué realizó, y nunca se me notificó. Algo más específico. Acaban de abrir investigación. Acaban de denunciar a una persona. No existe todavía, no existe disposición de inicio. Y la policía ya está tomando, ya está realizando la constatación, ya está realizando, ha recabado la videocámara, ya lo ha visualizado. ¿Prueba irregular o prueba ilícita? Prueba ilícita. ¿Por qué? Porque lo primero que tendría que haber pasado es lo siguiente. Noticia criminal, conocimiento del fiscal. Fiscal expide la disposición y el policía ejecuta el acto de investigación. ¿Pasa eso? Pasa, pues. Sino que los abogados no se dan cuenta. ¿Cuántos de ustedes le pide, por ejemplo, al policía? A ver, señor policía, ¿en mérito a qué está haciendo usted la investigación? No, porque yo tengo para realizar actos urgentes inaplazables. Sí, usted está facultado. ¿Pero en mérito a qué? A una disposición fiscal. Les pregunto, ¿la policía por sí solo puede hacer actos de investigación? Pregunto para ustedes, ¿la policía por sí solo puede hacer actos de investigación? No. Actos de investigación tiene que efectuar la policía en mérito a una disposición fiscal. El titular de la investigación es el fiscal. En el ejemplo que le estoy mencionando, noticia criminal, no hay disposición, la policía ya recabó la videocámara, ya incluso ha metido al computador, está haciendo la visualización, ya le metieron los sellos. Está la prueba. ¿Eso es prueba? No. Ahí tendrías que irte, por ejemplo, en ese caso en concreto, ¿a qué? A una tutela para expulsar esa diligencia, esa visualización, esa constatación que ha hecho. Fuera de la carpeta fiscal. Por tanto, para mí no existe. Ahora, usted me dice en flagrancia. Por más que esté en flagrancia, señor. Es más, si está en flagrancia, el fiscal tiene la obligación legal de aperturar investigación inmediatamente. Tenemos en flagrancia 24 o 48 horas prácticamente para tenerlo al señor, ¿no? Y luego decidir su situación jurídica. ¿Voy a pedir prisión o le voy a dar libertad? Todo acto de investigación que realice la policía tiene que hacer en mérito a una disposición fiscal. Y, amigos, pídanle pues, díganle, ¿dónde está la disposición? ¿Ya? Entonces,
Otra cosa que los colegas no saben, pues bueno, y mientras tanto va a pasar lo que ya pasa, ¿no? En el interrogatorio, cómo se obtiene el dato, vulneración de derechos, bueno, eso es otra cosa. En ese caso en concreto, resumiendo su pregunta, estimado doctor, desde mi opinión personal, podría, no, en este caso, este tema de haber introducido en el acta preguntas, no lo convierte en prueba ilícita, podría ser considerado prueba irregular. ¿Y en dónde lo va a hacer valer el abogado? En la etapa de juicio, pues. En la etapa de juicio, yo diría que venga el que ha elaborado el acta. Y le empiezo a preguntar, ¿quién ha elaborado el acta? Un policía. Muy bien, le voy a decir, a ver, señor policía, ¿usted cuántos años de experiencia tiene como policía? 5 años. Muy bien. ¿Usted sabe cómo hacer un acta? Le han enseñado a la policía en su formación a hacer actas, ¿sí? Y a diario usted hace actas, ¿sí? Su trabajo principal es hacer actas, ¿sí? Y en el acta se consigna fecha, hora. En el acta se consigna lo que se observa, ¿cierto? ¿Sí? Y en el acta se detalla, ¿cierto? ¿Sí? Y en el acta no se hace interrogatorio, ¿cierto? No. ¿Qué es lo que va a lograr? Que el juez de juzgamiento no valore ese documento. En el sentido que debería valorar si cumpliera todo el aspecto formal. Muy bien. Vamos, ¿alguien más? A ver. Entonces, creo que no hay más preguntas, ¿no? Doctor, disculpe. Sí, adelante. Y en el caso de violencia familiar, por ejemplo, en el caso de la agraviada, creo que consiste en una prueba anticipada. ¿Podría explicarnos, por favor? Claro. El tema de violencia familiar se aplica la misma regla, estimado amigo. Si nosotros queremos tomar en violencia familiar el testimonio, primero tiene que haber disposición fiscal. Si es vulnerable, imaginemos pues que esta persona es un menor de edad, en ese caso podemos pedir prueba anticipada. Sí, pero lo correcto es que se puede tomar interrogatorio directo sin también pedir prueba anticipada en violencia familiar. Alguien ha denunciado una violencia física, psicológica, yo lo voy a llevar a cámara GESEL en prueba anticipada, creo que va a ser irrelevante. ¿Por qué? Primero, en ese tema de violencia familiar ocurre en la práctica lo siguiente. Muchas personas que denuncian, luego se retractan. Retractarse no implica, según la norma, que debe ser fundamento para archivar, ¿correcto? Pero es un requisito para formalizar investigación preparatoria, para acusar que existan suficientes elementos de convicción. Si una persona denuncia violencia familiar y no declara luego, no hay precisión fáctica, no hay hecho circunscrito que acredite esa denuncia. Por tanto, el fiscal va a tener que archivarlo. Para tomar interrogatorio a la víctima en violencia familiar, apliquen la misma regla que les he dicho el día de hoy. Interrogatorio directo en etapa de investigación. Es más, en violencia familiar, todo efectivo policial, todo fiscal debe, obligación legal, dar a conocer el artículo 165. A ver, ¿alguien me puede, por favor, colaborar dando lectura al 165? A ver, ¿alguien? 165, sobre todo en violencia familiar, porque esto se da en contexto familiar o por la condición de mujer, ¿cierto? ¿Qué dice el 165? ¿Del nuevo Código Procesal? Sí, del Código Procesal Penal. Acá, doctor. El primer párrafo, ya, el inciso 1. A ver, dé lectura, por favor. Abstención. De lectura. Abstención para rendir testimonio. Podrán abstenerse de rendir testimonio el cónyuge del imputado, los parientes dentro del 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad, y aquel que tuviera relación de convivencia con él. Se extiende esta facultad en la misma medida a los parientes por adopción y respecto de los cónyuges o convivientes, aun cuando haya cesado el vínculo conyugal o convivencial. Todos ellos serán advertidos antes de la diligencia del derecho que les asiste para rehusar a prestar testimonio en todo o en parte. Esto quiere decir lo siguiente, llevando a violencia familiar. Lo primero que le vamos a decir es, señora, ¿usted tiene vínculo con el señor?
¿Qué vínculo le une con el señor o con la señora? Es mi hija, es mi papá, es mi primo, es mi hermano. Muy bien, antes del hecho se le advierte esta norma. ¿Usted quiere hacer uso de esta norma o quiere persistir? Dice, no, señor fiscal, no voy a declarar. Es decir, no se le puede obligar a alguien que tenga vínculo, según el artículo 165, a declarar en contra de alguien que tiene un vínculo de familiaridad o de consanguinidad. Esta es obligación del fiscal, del efectivo policial, cuando va a tomar testimonio, sobre todo en violencia familiar. Si la persona persiste, dice, sí, yo quiero continuar, quiero precisar el hecho, entonces aplicamos las técnicas que ya hemos indicado. Muy bien. De ese modo, estimado amigo, solo la prueba anticipada. Y otro problema, para prueba anticipada tiene que haber cámara GESE. No todos los distritos judiciales tienen cámara GESE, no todas las provincias tienen cámara GESE. Cuando no exista cámara GESE, ¿qué van a hacer? Una entrevista. Y esa entrevista no es prueba anticipada, por tanto, tiene que someterse al contradictorio a nivel de juicio oral. Muy bien. ¿Alguien más? A ver, para luego... La prueba anticipada lo podemos pedir en etapa de diligencias preliminares. Por ejemplo, actos contra el pudor, tocamientos indebidos. Si no tengo prueba anticipada, ¿puedo formalizar investigación preparatoria? Desde mi opinión personal, no, porque necesito el hecho fáctico. ¿Y el hecho fáctico de dónde nace? Del testimonio de la agraviada. ¿Puedo pedir en preparatoria? Sí, puedo pedir en preparatoria, pero, como te estoy mencionando, en algunos delitos es necesario tener inicialmente, es decir, en la etapa de diligencias preliminares. Y de ese modo tengo el fáctico, como ya tengo como prueba anticipada, ya sé que este es el hecho, y ese hecho me va a llevar a otros actos de investigación. Muy bien, entonces, respecto a ese tema, vamos un poco con el tema de crimen y lavado, lo vamos a juntar. Crimen organizado. Doctor, una Sí. preguntita. Sí, tal vez volviendo el tema atrás. Si la policía actúa en mérito a una disposición fiscal y no comunica al abogado defensor, en todo caso, se vuelve, usted indicó, en prueba prohibida. Prueba ilícita, ¿ah? Y ya está, Y prohibida. todo lo que ha hecho no tiene valor. Ahí tendrías que ir a tutela. En todo caso, interponemos una tutela de derechos. Es decir, ¿hasta qué etapa del proceso podríamos interponer una tutela de derechos? ¿Y cuál sería la base legal de esto? Ya, bueno, en este caso tutela de derechos durante la etapa de investigación, que quiere decir diligencias preliminares y la preparatoria. En etapa intermedia existe otra forma de expulsar el acervo documental. En este caso en concreto es oponiéndose su admisión por impertinente, inconducente o ilicitud incluso de su obtención. Eso en etapa intermedia. Para poder expulsar una prueba, no solamente es en etapa de investigación, se puede hacer en etapa de investigación, etapa intermedia e incluso a nivel de juicio oral. La expulsión de un acto ilícito no tiene preclusión. Puede hacerse en cualquier momento de las etapas del proceso penal. Sí, doctor, ¿cuál sería la base legal al respecto? Bueno, ¿de cuál de ellos? ¿En tutela? Existe base legal. Sí, Del artículo 71, sobre todo para referido al derecho de defensa. Sí, el derecho... el numeral 1 indica ello, indica el numeral 1 que va desde los inicios de la investigación hasta durante todo el proceso. Por eso, el 71 hace mención al derecho de defensa. Cuando una persona está siendo investigada, el derecho a ofrecer medios de prueba es irrestricto hasta la etapa de juicio oral. El derecho a que se obtenga medios de datos, indicios, luego se conviertan en medios de prueba, tienen que ser bajo este principio de legalidad, no violentando derechos fundamentales. Esta puede ser expulsado en cualquier etapa del proceso penal. Existen técnicas, pues, para hacer eso, justamente, ¿no? En este caso, figuras procesales como la tutela de derechos en etapa intermedia, oposición a su admisión porque fue ilícitamente obtenido, no es pertinente, no es útil, entre otros. Y eso se demuestra, pues. En etapa intermedia yo demuestro, señor juez, mira, este medio de prueba que el fiscal está presentando ha sido obtenido con violación de derechos fundamentales. ¿Cómo así? No me notificó, por ejemplo, la disposición de apertura y ha realizado este acto de investigación. Y estoy anexando ahí, pues, ahí está el documento. ¿Y qué le va a decir al
el juez al fiscal, ¿el señor fiscal le notificó o no le notificó? No, no le notifica. Muy bien, no lo admitimos porque se ha afectado un derecho de defensa. Existen técnicas. A nivel de juicio oral, del mismo modo, ¿correcto? Entonces, con esa precisión. Entonces, voy a precisar algo más sobre este tema. El derecho de defensa, ese plazo que establece la ley de 10 días en etapa intermedia, es un aspecto formal. Existe una norma superior que viene a ser de rango constitucional, el 139, si no me equivoco, punto 2 o 3 de la Constitución, que está referido al derecho de defensa que tiene la persona. En este caso en concreto, algo adicional. Si se me vence el plazo de los 10 días, tengo oportunidad a ofrecer mi prueba para juicio oral. El aspecto formal no pesa sobre el aspecto constitucional. Segundo, existen técnicas, cómo se introduce la prueba a nivel de juicio oral. Yo les sugeriría que no lo hagan al momento del inicio del juicio oral, sino luego de la actuación probatoria. Primero que ingrese esa información por medio de un testigo, de un documento, de un perito, o incluso del propio investigado y acusado, y luego usted ofrece su admisión. Muchos abogados desconocen ello y por eso fracasan en el primer momento cuando dicen, ¿prueba nueva? Sí, pero ¿por qué no presentaste en su oportunidad, doctor? No admitido. Ese es el peor error que puedes cometer como abogado. Muy bien. Entonces, los delitos gravosos, en este caso en concreto los de crimen organizado, sobre todo, están referidos también a cierto tipo de delitos. Entre ellos, delitos contra la administración pública, delito de lavado de activos, tráfico de armas, tráfico ilícito de drogas, entre otros. Estas se van a caracterizar sobre todo porque afectan bienes jurídicos esenciales, ¿correcto? Sobre todo. Segundo, esos delitos, al igual que en lavado de activos, están establecidos específicamente. No cualquier tipo penal que conocemos, por ejemplo, un hurto va a constituir como subtipo de delitos de crimen organizado o de criminalidad organizada. Igual que en lavado de activos, en el artículo 11, si no me equivoco, de la ley de lavado de activos, se establecen los supuestos en los cuales estas pueden constituir supuestos de lavado de activos, ¿correcto? Entonces, estas mismas técnicas se aplican. Puedes contrainterrogar, interrogar a testigos, a peritos, incluso en lavado de activos puedes generar, por ejemplo, que se realice actos de investigación para establecer si existe, por ejemplo, no desbalance patrimonial, puedes presentar tus medios de prueba, del mismo modo en crimen organizado, ¿correcto? Lo determinante entonces en estos temas de técnicas de litigación, sobre todo en corrupción que hoy día nos hemos dedicado, es tener claro cada figura procesal en cada momento que nosotros vamos a actuar. Si yo, como abogado, como les he mencionado el día de hoy, hago un buen control sobre todo de la información, cómo va a ingresar, voy a tener buen resultado, ¿correcto? En ese sentido. Muy bien, ¿algo más que quieran ustedes hacer alguna pregunta?